Pues muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a una nueva conferencia programada por el proyecto La Luz del Porvenir, una iniciativa del Centro Espírita León Denis de Madrid. El objetivo principal de La Luz del Porvenir pues, se resume en dos palabras muy importantes: educación y vida. Trabajamos mirando hacia el interior del espíritu inmortal, sabiendo de la necesidad pues que aún todos tenemos de la experiencia reencarnatoria. En nuestra web y en nuestras redes sociales ofrecemos contenido enriquecedor, siendo este pues resultado de una intensa labor en equipo que se esfuerza en transmitir valores universales para poder ser aplicados en nuestra vida diaria, en la convivencia dentro de los hogares, en la escuela, en el trabajo, en todos los ámbitos de la sociedad en general. Un equipo que desea aportar todo lo que pueda para lograr que el ser humano sea capaz de desarrollarse de la mejor manera posible, progrese y sirva de ejemplo e inspiración a otros, a otros con los que comparte esta experiencia en el mundo. Bueno, nuestro trabajo apenas es una pequeña, pero sí voluntariosa muestra de cómo este hogar espírita multiplica sus recursos en favor de la educación del espíritu en todas las fases del desarrollo humano. Hoy especialmente ponemos el foco en esa juventud que es el futuro sobre el cual tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que agradecer la presencia de todos, pero en especial de nuestro querido Roberto, que, bueno, pues seguro que nos va a ayudar mucho en este proyecto. Es un amigo y un trabajador incansable. Voy a pasar a la lectura que siempre encabeza la inestimable intervención de nuestros invitados, reiterando mi gratitud, nuestra gratitud a Roberto y bueno, esperando que tengamos todos seguro una bonita tarde. Adelante con la lectura. Bueno, pues de mi parte también dar la bienvenida a nuestro querido amigo Roberto y deciros que hemos elegido para encabezar esta conferencia, esta charla que él trae para nosotros, una lectura del libro Adolescencia y Vida, que es una psicografía del espíritu Joana de Angelis a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. El capítulo 25 de esta obra, de este libro, lleva por título El adolescente y el suicidio. Naturalmente, no hemos podido, no vamos a leer todo el capítulo, sino algún trecho del mismo, este que nos ha parecido el más interesante al respecto del tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y dice lo siguiente Juana de Ángelis: en el periodo de infancia y de adolescencia, el ser forma el carácter bajo las herencias de las reencarnaciones anteriores, que se expresan no siempre de forma feliz, produciendo a veces choques y dolores que deben ser atenuados, canalizados por la educación, por los ejercicios moralizadores, hasta que se fijen las disposiciones definidoras del rumbo feliz. Nunca, pues, el camino se hará sin dificultad, sin tropiezos, sin esfuerzos. El adolescente cuya formación padece constantes alteraciones de comportamiento, necesitando de apoyo y de directriz emocional, deseando vivir experiencias adultas, sin bases psicológicas de seguridad, naufraga sin fuerzas, arrastrado por las poderosas corrientes de los grupos sociales en los cuales transita. Grupos esos casi siempre constituidos por enfermos y desestructurados como él mismo. Cuando el hogar se torna escuela de verdadera educación y la escuela se transforma en hogar de formación moral y cultural, la realidad del espíritu será parte de sus programaciones éticas, sin el carácter impositivo de doctrina religiosa compulsivo-obsesiva, pero con la condición de disciplina educativo-moralizadora que es, de la cual nadie se puede
se podrá evadir o simplemente ignorar. Entonces el suicidio en la adolescencia cederá lugar a la resistencia espiritual para enfrentar las vicisitudes y los desafíos mediante la madurez íntima y la comprensión de los valores éticos que constituyen la vida. A través de una visión correcta sobre la realidad del ser, de su destino, de sus objetivos en la tierra, el adolescente aprenderá a esperar, sembrando y cuidando de la gleba en la cual prepara el futuro, a fin de recoger los frutos especiales en el momento propio, frutos esos que no pueden llegar antes de tiempo, descartándose los impulsos autodestructivos que resultan de psicopatologías graves, pero que también pueden ser debidamente tratadas, las ocurrencias que llevan al suicidio en la adolescencia serán sanadas y se alterará el paisaje emocional del joven a fin que él desarrolle su proceso reencarnatorio en paz y esperanza, ganando conocimientos, adquiriendo sabiduría y construyendo el mundo nuevo en el cual el amor predominará. La infancia y la juventud recibirán los cuidados que merecen en su condición de perennes herederos del futuro. Pues vamos entonces a ceder la palabra a nuestra querida Keila. Gracias, Vallecita, por la lectura. Vamos a presentar entonces nuestro queridísimo invitado, ¿no? Em, Roberto Álvarez es psicólogo, psicoterapeuta, trabaja con personas que atravesan situaciones de gran sufrimiento y trauma, como las enfermedades crónicas ya avanzadas, ¿no? Los cuidados paliativos, situaciones de abuso y maltrato y también trastornos afectivos. Su actividad se centra en la intervención individual y grupal, desde un enfoque humanista, existencial y logoterapéutico. Su labor también se centra en la formación y actividad docente en distintos másteres y posgrados. Así que Roberto hoy nos va a hablar de un tema importantísimo que debemos hablar durante todo el año, ¿no? Ese cuidado con la juventud, la depresión que ellos atraviesan muchas veces y que les lleva, ¿no? A tomar otros caminos, ¿no? El camino del suicidio. Así que muchísimas gracias una vez más, Roberto, por aceptar nuestra invitación y por hablarnos de este tema tan importante. Te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad. Os agradezco muchísimo, muchísimo que me habéis dado la oportunidad de estar esta tarde con vosotras y con vosotros para hablar de, bueno, por este asunto tan apasionante que es la juventud. eh, pero la juventud y todo lo que vive, que es fabuloso, maravilloso, pero aquí nos vamos a centrar, yo siempre digo, bueno, pues soy como el bombero que le llaman cuando hay fuego, ¿no? Vamos a hablar de un aspecto que puede vivir, de situaciones que pueden vivir la juventud con respecto a una patología, una psicopatología que puede ser la depresión y que puede llevar al suicidio. Como premisa de entrada, de partida, decía Honoré de Balzac, un gran escritor francés del siglo XIX, no hay mayor placer que trabajar con alguien que se lo merece. Y vosotras os lo merecéis. León Denis, vuestra asociación, La Luz del Porvenir, el trabajo educacional y todo el conocimiento espírita, espiritual, desde el espiritualismo, desde el sentido de la vida, desde la conexión con los valores más elevados del ser humano, que es la conexión con la profundidad de nuestro ser, de nuestra alma, entendiendo que la vida es una escuela de almas, la tierra como lugar de aprendizaje, la conexión con el otro lado, y que somos mucho más que estos personajillos, ¿no? Yo le llamo el poco yo que tenemos ahí, ¿no? Que estamos llamados a mucho más. Entonces, yo quisiera, como hago siempre, hacer un puente, hacer una conexión
entre la psicología y la espiritualidad y que podamos hablar esta tarde con nuestros amigos y amigas de aspectos de la psicología, de la filosofía, desde ciencias anexas, las neurociencias, la psiquiatría, la sociología, cómo podemos tener conocimiento, podemos añadir conocimiento al conocimiento espírita, que nos puede ayudar para entender el fenómeno del dolor, del sufrimiento de un joven que está viviendo una situación depresiva que le lleva al suicidio. Entonces, esta es la premisa. Dos, uno puede parecer muy listo, muy sabio, repitiendo como un loro lo que los maestros, tanto de la psicología como de la espiritualidad, me han enseñado. Personas mucho más inteligentes que yo. En estos últimos años, pues Valle y Rosa, aquí de Madrid, Joao de Portugal, Rosiña de Orense, Rosa y Ramón de Vigo, Jordi de Barcelona, Débora y Charo de Palma y Óscar, Mauro de Palma, son grandes maestros, Vicky y Pablo de allá de Cataluña, o sea, ha ido Mercedes y Antonio de allí de Andalucía. Son tantas y tantas las personas que me han ido ayudando que no puedo por más agradecer el legado y de alguna manera ese tesoro que me van brindando en esta apertura del conocimiento. Y por supuesto que León Denis, la luz del porvenir, me abra las puertas, pues os lo agradezco muchísimo. He gastado un tiempo porque creo que precisamente un antídoto para la depresión, la tristeza, para el joven es el entusiasmo a la vida, abrirse a la vida y agradecer, ¿no? Ver la vida como una oportunidad y ver cada encuentro con cada persona como una oportunidad. Entonces, voy a enredar, ¿vale? Y enredarme, pero no enredarme de liarme, sino de crear redes. Voy a coger esas tres palabras y las voy a ir construyendo. Lo primero, la juventud no existe, porque yo nunca he visto la juventud, la depresión no la he visto, nunca en mi vida, no sé si compra en el Carrefour o en el Aldi, el suicida, el acto suicida, tampoco no sé lo que es, pero sí que puedo conocer, puedo comprender, atender y entender a Juan de 19 años que está pasando por una depresión y que ha optado o decidido por el suicidio como una forma de afrontar su dolor. Entonces sí que ya podemos tratar de entender, dejarme que provocar, ¿no? Ortega y Gasset, un gran intelectual, decía que la labor de una persona que quiere dar conocimiento, proveer conocimiento es desvelar, despertar, ¿no? Provocar, vocare en latín, ¿no? Una llamada, párate, piensa, trata de que te entre un fogonazo y darte cuenta. A ver, ¿pero qué me estás diciendo? Sí, vamos a hablar de la persona, no del suicida. Vamos a hablar de la persona, en este caso un joven, ¿vale? Pero yo quiero que ampliemos la mirada. Vamos a aprovechar también, porque claro, ¿qué es mayor, qué es joven? A lo mejor yo soy mayor que vosotras, pero vosotras sois mayores que vuestros hijos. O sea, el mayor, la gente grande, como dicen en Sudamérica, ¿no? Bueno, pues son eufemismos, palabras bien dichas para que suenan mejor, ¿no? Que viejo, que... No, bien, entonces vamos a hablar de las personas. Pero ¿por qué hablar de esto? Uno de los grandes retos de hablar del suicidio, cada vez más hay un teléfono del suicidio, el Observatorio en España sobre el suicidio, la AIPIS, la Asociación para la Investigación y la Prevención del Suicidio. Estos últimos años, cada vez más se intenta ampliar la mirada, abrir el zoom, generar un debate social, tratar de sacar la depresión, el suicidio, sobre todo de ese tabú, ¿no? Entonces, hay muchos tabúes. Uno de ellos puede ser, a finales del siglo XX, pues era el sexo, ¿no? Yo recuerdo, no sé si os acordáis, cuando tendría 16, 17 años, la doctora Ochoa, Elena Ochoa, ¿no? Que tenía un programa, que detrás estaba un antiguo profesor mío de la carrera, Carrobles, José Antonio Carrobles, que hablaban, esta noche hablemos de sexo. ¡Wow! Era una cosa
tremendísima, ¿no? Oh, tal, y toda España paralizada, ¿no? En la una, hablemos de sexo. Bueno, pues el suicidio también ha sido siempre un tabú, ¿vale? Con muchísimas controversias y ha tenido su lugar a lo largo de la historia en el mundo de la sociología y de la psicología. Ha habido distintas visiones, épocas donde estaba bien visto, era ético, legal y una expresión legítima de la autonomía y la libertad, en otras épocas condenado por la religión, sobre todo por la visión judeocristiana, por la religión del libro, musulmanes, cristianos, judíos. En esta época, bueno, pues sigue siendo un tabú, pero cada vez se abre más. También coge distintas formas, no quiero meterme en charcos y mezclarlo todo. Entonces vamos a centrar el balón. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, uno de los grandes factores para que sea un tabú es que en el mundo de la información, del periodismo, siga habiendo una falsa idea, un mito, que es que el efecto contagio, ¿no? ¿Qué es esto? Pues si hablamos del suicidio, parece que el suicidio se contagia, como la COVID o como el sarampión, ¿no? Que si hay niños o niñas o adolescentes o jóvenes o adultos que están pensando en suicidarse, el hecho de hablar del suicidio, de que salga por la televisión, de que se crea una alarma social, pues va a tener un efecto de contagio. Incluso en algunas familias, y eso así lo vemos desde la psicopatología, la psicología, la psiquiatría, nos lo encontramos en consulta los psicoterapeutas y ves que a lo mejor ese chico que ha tenido un suicidio, un intento de suicidio, de repente exploramos su historia de vida, ha tenido un suicidio fallido porque ha intentado tomarse pastillas, por ejemplo, ha tenido un lavado de estómago, reconoce que esa situación pues que le ha generado mucho dolor, optó por eso, pero ahora quiere rehabilitarse, quiere reconstruirse y exploramos historia de vida y vemos que un tío abuelo, una abuela por parte del padre, se habían también suicidado, ¿no? Entonces dice, ¡oh! Esto es genético. Falso. Contagio, falso. Es un mito. Efecto llamada, ¿no? Efecto llamada. Si hablamos del suicidio, vamos a hacer que la gente se suicide. Falso. Del todo falso. Es un mito, una leyenda urbana. Luego, podríamos decir, y citando a dos de mis maestros vivos, encarnados ahora, Alejandro Rocamora, un gran psiquiatra, una persona a la que conozco y él me conoce, que es creo que un sabio, es un profesional que se ha convertido en un experto y este experto a través de su compasión, de su cuidado a las personas que sufren, y ha atendido el suicidio, he escrito mucho sobre ello, se ha convertido en un sabio. Otro es José Luis Marín, un gran psiquiatra con el que me formé, también psicoterapeuta, son sabios. Entonces voy a repetir como un loro muchas cosas que yo has dicho, pues yo soy un copión, porque yo lo que intento, hoy he visto a varias personas en terapia, he estado acompañando, y entonces yo intento de alguna manera a mis maestros llevarlos a la acción y a ver qué me enseñan, ¿no? Entonces, una de las cosas que comprobamos, y lo vemos en las familias, en las instituciones, lo vemos en la sociedad, que no nos mata lo que decimos, lo que nos mata es lo que no decimos, porque lo que no decimos no desaparece. Y esto es fundamental. Entonces, 1 de cada 4 niños en Europa y en España sufren abusos, sufren maltratos. Alrededor de 900.000 personas, en algunos hablan de cerca de 1 millón, al año en el mundo se suicidan, eligen quitarse la vida. Cada 4 horas en España una persona se quita la vida, alrededor de 3.000 personas. 84 veces más que con esto, por Dios santo, no estoy diciendo nada, simplemente multiplica por 84 el número de mujeres que han sufrido violencia de género y han sido asesinadas. Más del doble que los accidentes de tráfico. El año pasado, 14 niños, niñas menores de 14 años se han quitado la vida. 7 niñas, 7 niños. Entonces, tiene sentido hablar de esto.
Ahora, la cuestión es, ¿cómo hablamos de esto? La clave no está hablar o no hablar, decirlo o no decirlo. La cuestión es si decir esta verdad puede valernos para sensibilizarnos, para, de alguna manera, tomar conciencia de que esta realidad de sufrimiento humano está ahí. Y esto quiero añadirlo a vuestro conocimiento, a mi conocimiento espírita, ¿vale? Quisiera añadirlo. Hay cosas del mundo espírita que no voy a decir. Quiero añadir esto para que lo integréis en vuestras lecturas de Cielo e Infierno, en el Evangelio según los Espíritus, todos los libros de las grandes tradiciones sapienciales, en las personas que nos puedan estar escuchando y abracen tradiciones espirituales y religiosas. Bueno, vamos a añadir al conocimiento filosófico, espiritual, existencial, todo esto. Es la primera causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Luego, ¿tiene sentido hablar del suicidio en el joven? Claro que sí. Ahora, aquí la clave es cómo. No hay que alarmarse en el sentido que aquí no se trata de coger las estadísticas y lanzarlas a la cara, sino hacernos 3 preguntas. ¿Cuándo decimos la verdad? Si es útil, hay un para qué, y decir vosotras, para educar en la vida, porque sabemos que la vida, nuestra reencarnación, la encarnación en este momento de nuestra vida, nuestra existencia, es un tránsito hacia la otra vida, pero la vida y la muerte no son contrarios. El nacimiento y la muerte sí. Y que esta vida que tenemos es una oportunidad, es un aprendizaje, es una misión y una tarea que traemos para vivir de forma auténtica, coherente y con sentido esta vida. Y cuando un hermano, un ser humano, una persona, elige quitarse la vida, optar por el suicidio, es que tiene que estar ocurriendo algo, tiene que sufrir muchísimo. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Porque tiene un sentido, tiene un valor. Podemos educar en la vida, podemos salir al encuentro del hermano que sufre, podemos apoyarlo. 2, ¿es necesario aquí ahora? Sí, es un problema, pero no es un problema de salud mental. Esto es muy importante. El suicidio es un síntoma, la depresión es un síntoma. Ese síntoma, esa foto que puede ver un psicólogo cuando habla con un chico ingresado en el hospital que ha intentado suicidarse, un psiquiatra o en una consulta, una persona que ha hecho un gesto, un intento autolítico, un intento de suicidio, o ha tenido un suicidio fallido, se ha tirado por la ventana, ha caído en un tendedero y se ha roto las piernas, pero ha sobrevivido. Luego estamos ante un hermano que sufre. Y viendo las estadísticas, es útil, es necesario y creo que puede provocar un bien. Si lo que ayudamos es el arte del bien vivir y, como decía Platón y Sócrates, al arte del bien morir. La vida es un camino de aprendizaje, de incorporar, de soltar. Entonces, vamos a ver si la educación, hacer una buena pedagogía, hacer un buen acompañamiento, ayudar a las personas, puede ser algo bueno. Entonces, lo primero, veamos el concepto de la persona que tiene un comportamiento suicida. Lo primero, si vemos ese comportamiento suicida, el suicidio, es un acto que la persona realiza y es una conducta compleja, muy compleja, laberíntica. Es como un jeroglífico egipcio. O sea, ¿por qué? Porque hay tantas personas, de esas personas que se han optado por quitarse la vida, por matarse, por elegir el suicidio el año pasado, hay tantos suicidios como personas se suicidan. Luego es un acto personal, multifactorial, hay muchísimas causas. Y lo primero que tenemos que ver es que yo vivo en mí, yo tengo un yo, y hay que entender a la persona desde su ego-mente, sujeto de su personalidad, que conecta con su alma, con su perispíritu, con su corazón profundo, que tiene una biografía y hay que entender a la persona en su situación. Hay tantos duelos como personas en duelo y hay tantas personas que padecen una depresión
Y esa depresión, hay tantas depresiones como personas tienen o padecen una depresión, pero no son suicidas, no son depresivos, están padeciendo esa depresión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ya lo primero que tenemos es que desetiquetar y contextualizar bien el fenómeno del cual estamos hablando, porque no existen las enfermedades mentales con entidad. Existe la persona que padece una enfermedad mental, que padece una situación de dolor o sufrimiento, y que lo que vemos es la punta del iceberg, ¿no? Es la puntita. Lo que está debajo es su historia de vida, su historia de vínculos, su familia, esa parte profunda e inconsciente, su niño interior, la grabación de su aprendizaje en los años de su vida. Entonces, esto es muy importante. Luego, cada persona que sufre un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, un cuadro psicótico, sufre una situación existencial que la persona puede decidir quitarse la vida, siempre nos interpela, es un diálogo. Como ese poema de John Donne, no te preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Es una llamada, algo que nos interpela, que nos estalla en la cara, que es un megáfono que rompe el silencio y el barullo de la vida, silencio cuando estamos a nuestras cosas, barullo, es algo que nos interpela. El dolor del otro, las guerras, el sufrimiento, las enfermedades, es como un megáfono que nos impacta, que nos saca de nuestra habitación confortable y cómoda de nuestra vida, que creemos que la vida es de alguna manera una habitación confortable en la que vivimos con nuestros juguetes, con nuestras cosas, nuestros coches, nuestras tareas, nuestros trabajos, y el sufrimiento del otro nos mira a la cara. C.S. Lewis, en Una pena en observación, decía que el sufrimiento del otro nos interpela. Nos construimos en la relación, somos relación, entramos en relación. El Maestro Jesús vino a traernos la buena noticia. Nuestros amigos invisibles, los del otro lado, nos vienen a traer la noticia. Luego somos relación, somos lenguaje, nos construimos en la relación. Yo soy yo en la medida en que tú dices quién soy. Esos ojos que me miran son los mismos que te miran. En el fondo no hay un yo y un tú, hay un nosotros. Por supuesto, cada uno tiene su identidad, pero estamos en conexión, estamos en continua relación. Y aunque parece que vivimos en las leyes del ego-mente, sujeto de nuestra personalidad, en la línea de la vida, éxito, fracaso, tú, yo, separatividad, en la verdad el otro descubrimos que en el fondo nos revela. Al final en el otro nos vemos. Ahora yo soy el conferenciante, el panelista, el que da esta charla, porque vosotros me estáis mirando. Yo soy yo en la medida en que vosotros decís quién soy. Yo, cuando estoy con las personas a las que atiendo, le digo, tú me haces psicólogo a mí. ¿Cómo? Sí, la identidad viene de fuera. Yo puedo tener 78 doctorados y el premio Nobel en psicología, pero tú por ello no me vas a comunicar, hablar o depositarte, despersonalizarte, expresar lo que sientes, si yo no genero en ti ese vínculo, esa confianza. Yalón, el gran psiquiatra, psicoterapeuta, decía que lo que cura es el vínculo. Ese Dios con nosotros, esa relación de la divinidad, de la hermandad, del amor. Luego, lo más importante, entonces, es entender que cada persona que sufre y se quita la vida es una llamada, es algo que nos interpela, que nos amenaza, que no podemos controlar y que nos hace cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué ocurre en la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Cuando un niño de 12, 13 años se quita la vida. Cuando un joven de 19 años se quita la vida. Cuando una
mujer entre 35 y 49 años, que es donde más prevalencia tiene el suicidio, en la mitad de la vida, se quita la vida o tiene ideación de quitarse la vida. Entonces, ¿cómo contenemos esto? ¿Cuál es tu posición, tu lugar frente al sufrimiento del otro? Esto es lo más importante. Con lo cual, ahora viene, de alguna manera, Roberto, ¿y cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores precipitantes? En los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, en la tele, en los amigos. Dice, se mató porque le hicieron bullying, el maltrato por iguales. Se mató porque le dejó la novia. Se mató porque le desahuciaron y le echaron de la casa. Bueno, esa es una causa, pero puede ser el factor precipitante. Entonces, de la misma manera que hay mitos, como creer que hablar del suicidio hace que la gente se suicide, que en las familias donde hay varias personas que se han suicidado, la persona se va a suicidar también, que hay familias depresógenas donde la depresión, pues si mamá tienes una madre depresiva, tú estás condenada a ser depresiva, y que siempre hay una causa, un porqué. Esa es de alguna manera la respuesta de nuestro ego-mente que juzga la realidad, que reacciona y que quiere controlar. Decía Feuerbach, que era un gran psicólogo, psicoanalista, decimos, preferimos vivir en un mundo de dioses y demonios, de causas y efectos muy claros, muy directos, donde todo está controlado, más que en un mundo de incertidumbre, de vulnerabilidad, de no saber. Entonces, si decimos, nada, se suicidó por esto. En realidad, ¿qué nos dicen los profesionales, los estudios, la gente que trabaja todo este asunto y este dolor? Que no hay una causa directa para la ansiedad, para la depresión, para el suicidio. Es multicausal, multifactorial. Nos podemos quitar la vida por un montón de cosas. La cuestión no es por qué me suicido, sino por qué quiero seguir viviendo, qué sentido tiene mi vida. Albert Camus dice que es la gran pregunta de la filosofía en su libro El mito de Sísifo, ¿no? Hay mil razones por las cuales la angustia del existir, el dolor del existir, una vida insoportable me podría quitar de en medio. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué no me voy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Quién quiero ser? Luego, hablemos de la existencia, de la vida, de la experiencia. Pueden haber múltiples factores, infinitos factores y diferentes. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que está en un proceso depresivo, que es el síntoma, que es la foto que le sacamos, y por supuesto existe. El problema es la depresión es un gran problema. El problema es la adicción, es un gran problema, pero no es el problema. El dolor no está en tu mente, está en tu vida. Luego, decía Vallejo Nájera que a una persona deprimida, la última pregunta que tenemos que hacerle, que es de juzgado de guardia, que es la típica pregunta que también le hacemos a los niños, oye, ¿quién quieres más, a papá o mamá? Es una pregunta totalmente esquizofrénica. El niño se queda, ¿qué digo? Pues decirle a una persona que está hundida, desesperanzada, triste, que se siente inútil, culpable, que no tiene placer por nada, que está en un proceso depresivo, decirle qué te pasa, la respuesta es, yo qué sé. ¿Pero por qué estás así? Yo qué sé. ¿Pero por qué te quieres quitar de en medio? Porque nos habla de que quiere morirse. Pues la pregunta de por qué no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene respuesta. La persona deprimida, desesperanzada, triste, no sabe por qué. La persona que se quiere quitar de en medio o la persona que se ha quitado la vida, cuando los supervivientes se preguntan el por qué y dan vueltas. Yo en estos años y años que ya llevo atendiendo a padres que han perdido hijos por suicidios, a esposos o esposas que han perdido a sus cónyuges por suicidios o hermanos, cuando veo que de alguna manera esa esposa te pregunta, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué ahora? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has hecho esto? Y quieren buscar el por qué.
muchas veces es una pregunta que no tiene respuesta. Tendríamos que hacerle una entrevista después de, o en la mediunidad nos podía contestar. Pero en lo que es la vida, en el presente de la vida, siempre nos va a quedar esa pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al superviviente? Luego, aquí la pregunta es, cuando una persona está viviendo una situación depresiva, ansioso-depresiva, no le preguntes qué te pasa, por qué estás así, qué te está pasando. Pregúntale qué te pasó. Y eso lo vamos a ver ahora. Muchas veces en los procesos depresivos la persona tiene un cuadro de ansiedad, de angustia, de depresión, porque ha sufrido maltratos, porque ha sufrido abusos, porque ha tenido problemas de apego, porque no ha sabido afrontar muchas cosas y esa depresión le puede llevar también a cometer un acto suicida. Luego, tu enfermedad no está en tu mente, está en tu vida, decía Yaris. Lo que cura es el vínculo, la relación. Pregúntale a la persona para qué lo hizo. Porque tu deseo, tu anhelo, llevado al acto, está reflejando una necesidad, una voluntad. Quiero matarme. Con ello quiero comunicar algo. ¿Y qué comunico? Porque lo que se ve es el comportamiento. Estoy transmitiendo algo. Entonces, otro mito. Las personas que dicen que se van a matar no lo hacen, porque la persona que lo hace no lo dice. Mentira. Si algo vemos en la clínica, en la psicoterapia, en los acompañamientos, si algo ven los trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, coach, psiquiatras, médicos de atención primaria, enfermeras, personas maravillosas que atienden a tanta y tanta gente, es que el suicidio suele ser elaborado. ¿Qué quiere decir esto? No es habitualmente impulsivo, un acto de desinhibición, de impulsividad. Los hay, pero no. Hay suicidios impulsivos, sí, pero son los menores. Suele ser elaborado y es un proceso. La persona lleva días, meses, incluso años, y yo lo he vivido en la clínica, en el acompañamiento, en la relación de ayuda, mandando mensajes de muy distintas maneras, después lo veremos, y ese proceso depresivo que puede llevar al suicidio es todo un camino de sangre, sudor, lágrimas y fatiga. Es ese camino de las lágrimas, ese dolor, ese sufrimiento, ¿no? Como ese poema de Verlaine, hiere en mi corazón con monótona languidez. Languidecer, palabra castellana antigua, ¿verdad? Que no la utilizamos. Esa persona va desde la tristeza, desde algo que le da miedo, que angustia, que intenta controlar, que intenta hacer algo y se echa la culpa, se avergüenza, intenta negarlo, evitarlo, suprimirlo y tiene un estado interno de rabia, de culpa, empieza con la ansiedad y va pasando por un proceso de tristeza, desmoralización, pienso, no puedo, impotencia, siento que haga lo que haga, nada va a cambiar y siento que no va a cambiar y no va a venir ese futuro que yo quiero, desesperanza, y haga lo que haga, nada va a cambiar, indefensión. Luego la persona pasa de esa tristeza a esa desmoralización, a ese estado interno. Primero lucha con lo que teme, ahora lo veremos, pero ir conmigo en este itinerario, en esta trayectoria, en este camino del dolor de la joven adulto, joven adolescente, persona adulta, persona mayor, que decide hacer esto. Va pasando este camino de tristeza, desmoralización, desesperanza, hasta que llega un momento que es lo que Kierkegaard habla en su tratado de la angustia existencial. Ya no quiero estar en mí, no soporto estar en mí, porque ya no tengo miedo a la muerte. Lo de menos es morir. El problema está en vivir. Y a veces, como decía el poeta, la muerte viene en auxilio de la vida.
porque tengo una soledad profunda, nadie puede vivir por mí, una sensación de amenaza constante, de pérdida de sentido, de vacío. Entonces la persona va elaborando todo esto. Y esto no tiene un tiempo específico. Como os digo, he visto a personas que han tenido un intento de suicidio y un suicidio fallido, o la familia cuando trabajo con el duelo dice lo intentó varias veces, lo habló muchas veces, esto es una cosa de años. Luego, podemos intervenir, y esto es muy importante. La sociedad, con los programas de sensibilización, rompiendo mitos, creando programas, porque no es un problema de salud mental, es un problema de salud pública. Es una llamada de auxilio de una sociedad que ahora lo veremos, tiene ciertos factores que puede estar provocando esto. Luego, pregúntate qué está ocurriendo, qué nos pasa, por qué nos pasa y sobre todo para qué esta persona quiere hacer eso. Porque aquí viene una idea muy potente. Los supervivientes te dicen yo no quería morir. Cuando la persona hace ese intento, esa llamada de atención, como dicen algunos, que ahora veremos que eso no es, pero cuando la persona, si no ha muerto, se siente culpable, se siente triste, tiene remordimiento. ¿Por qué? Porque hay un instinto en lo profundo, en lo más profundo del ser humano, una fuerza actualizante de desarrollo, de impulsividad, esa fuerza del espíritu que se opone, que quiere salir adelante, ese alma y ese espíritu que se alinean con nuestro cuerpo, con nuestra psique, y como decía Rogers, queremos desarrollarnos, como decía Adler, queremos pasar de esa sensación de inferioridad, superioridad, a esa voluntad de poder, de dominio, como dice Viktor Frankl, a querer tener una voluntad de sentido, a querer dar un sentido a la vida. Luego nadie o muy pocos quieren morir. Hay una fuerza del instinto de supervivencia, un eros que decía Freud. Luego, ¿para qué? Y aquí viene lo que cuesta tanto entender, ¿no? Como dice ahora la gente joven cuando trabajo con ellos, dice, me vuela la cabeza. Porque lo que yo pienso tipo, ahora hablan así mucho, ¿no? Los que tenéis que chicos jóvenes, adolescentes o jóvenes hablan así. Entonces, ¿para qué? Alejandro Rocamora, otros muchos autores hablan de que puede haber, de alguna manera, un sentido, una lógica de la muerte. Lo primero, para cambiar. Puede ser un puente que me lleve a otra realidad. Estamos en la lógica de esa persona que siente ese dolor, ese sufrimiento, porque está viviendo un cuadro de ansiedad, una depresión o una situación de la vida cotidiana, ahora lo veremos, que le puede estar llevando a esto. Y entonces, un deseo de ir a un puente, hacia una manera de a ver qué puede pasar, a liberarse. Es una puerta de emergencia. Toca y da, escápate. Tírate por la ventana, tómate pastillas, pégate un disparo, córtate las venas, haz lo que sea, porque esto va a ser una salida de emergencia. Y hay otras personas que piensan que puede ser un pórtico, una entrada a una nueva realidad donde voy a estar en paz. Esa es la lógica de la persona que te cuenta en una sesión, después de ese intento de suicidio. Luego, entonces la gran pregunta de por qué el precipitante no puede, por más, ser una gotita que colma el vaso de un sufrimiento. Lo que vemos es la conducta, la punta del iceberg. La pérdida del trabajo, que le deje la novia, perder el hijo, puede ser el precipitante de algo que ya estaba ahí. Luego, si estamos hablando de un episodio depresivo, preguntarle ¿qué te pasa? No tiene sentido. ¿Qué te pasó? El problema está en tu vida, no en tu mente.
Luego, cuando hablamos de psicopatología, hablamos de etiquetas, de categorizaciones que nos valen a los profesionales para comunicarnos, tiene validez interjueces, interprofesional. Tú vas con un diagnóstico de depresión mayor, con estructura de personalidad ansiosa, y te lo diagnostica un psiquiatra, un psicólogo clínico aquí en Madrid, y tú emigras a Argentina, vas a un nuevo psiquiatra, un nuevo psicólogo para que mide tu medicación, tu tratamiento, y ve el diagnóstico, lo ha entendido. Pero ¿qué es lo que hay debajo? ¿Cuál es la foto que hay debajo? Un sufrimiento. Yo no niego la depresión, como dice el gran profesor Marín, no, la depresión está ahí, es el problema, pero el problema no es la depresión, sino lo que te amenaza, lo que no puedes controlar, lo que está en tu vida, la herida. Y casi siempre cuando trabajamos con la persona depresiva, la persona ansiosa, la persona con mucha angustia, y vemos su rabia, su culpa, sus miedos, casi siempre está el motivo en algo que ocurrió. Un abandono, un rechazo, una humillación, una pérdida, una traición, una injusticia. Luego lo que tenemos que ver es cuando amigos, amigas, hermanos, hermanas, padres, madres, amantes, compañeros, nos ponemos delante de una situación de una persona. Lo primero es tratar de entender qué piensa, qué siente, qué hace, cómo responde a su cuerpo. Y ver cómo en el diálogo, porque somos comunicación, somos lenguaje, estamos embarrados y atravesados por el lenguaje, muchas veces te cuentan, no quiero sentir, quiero escapar, quiero cambiar, resolver, quiero provocar algo. Luego no te fijes solo en la conducta. Si vemos el suicidio, ¿no? Cojamos esta piedra, vemos la conducta, esta es esta cara, pero hay otra cara, y aquí hay otra cara, y aquí hay otra cara. O sea, es una realidad poliédrica. Luego, yo no soy depresivo, yo no soy suicida, yo soy una persona que en ese íntimos, en esa emoción, y casi siempre lo que está ocurriendo es un miedo, y ese miedo puede coger dos caminos. Uno hacia la soledad melancólica, hacia la tristeza, hacia la indefensión. Estoy llamando la atención, no puedo, lloro, pataleo, dejo de hacer las cosas que me gustaban, dejo de hacer las cosas que tenían sentido para mí, me encierro, estoy fatal en los estudios, tengo ataques de rabia y de llanto. Entonces estoy demandando ayuda, estoy diciendo auxilio, empatiza, comprende, compadécete, escúchame. Me vas a atender, si no es por las buenas, por las malas. ¿Y qué es por las malas? Pues me hago cortes, me lesiono, amenazo con que me voy a suicidar. Otra forma que busca el miedo, que tiene que ver con la carencia de recursos, con la imposibilidad de encontrar salidas, con esos laberintos emocionales, esa cárcel mental en la que quedo atrapado muchas veces y esos candados que me pongo. Miedo sube como ansiedad, la ansiedad sube como rabia, intento controlarla, intento complacer, condescender, no puedo, intento ver al otro como un enemigo y le echo la culpa. Y entonces esa vía de soledad maníaca, hacer, de atacar, como decía Otto Kennenberg, el gran especialista en trastorno de personalidad, te odio, no me abandones, te ataco, me enfado contigo, te estoy pidiendo ayuda. Hay personas que se meten en la melancolía y personas que salen en la manía, en el ataque. Luego, la cara profunda, emocional, significativa es cómo se posiciona esa persona ante el mundo, ante sí mismo y ante el futuro. Luego, los mitos de hay una causa clara del suicidio, no. El que lo dice no lo hace, no. El que lo hace se calla, no. Es que lo hace para llamar la atención, pero vamos a ver, pues claro que sí. Es que si no me haces caso por las buenas, me lo haces por las malas. Por eso me enfado contigo, doctor. Por eso te reto, psiquiatra. Por eso me quedo callado en la sesión cuando vengo a verte, pero si vienes a pedir ayuda, ¿por qué te retas? ¿Por qué me retas? ¿Por qué te enfadas conmigo? Porque en el fondo, lo único que tiene mi sufrimiento, el único sentido que tiene es la demanda, la queja. Luego,
ver cómo contempla esa persona la muerte como una puerta, como una salida, liberarme de conflicto, como un cambio, un puente a una nueva realidad, o como ese ascensor hacia otra realidad, vemos claramente que ya el suicidio tiene distintas caras, una conductual, pero la emocional, ese estado interno, esa emoción que se engancha con el pensamiento y crea un estado interno de significado y tiene una dimensión espiritual. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién soy yo? ¿Por qué vivo esto? Una pérdida total de vacío ante la vida, de angustia, de sentir que no soy suficiente, de que me avergüenza, de que muchas veces no sé qué hacer. Y todo esto es un proceso. Y ahora viene el otro gran mito. Todos los que se suicidan o las personas que eligen el suicidio o los jóvenes que se suicidan es que tienen una patología mental. Los estudios, la epidemiología nos dice que entre un 80 y 90% de personas tienen una patología, como me habéis dicho que diga, la depresión o cuadros ansiosos depresivos que al final pueden acabar en depresiones psicóticas, donde la persona pierde la realidad, pueden acabar en cuadros obsesivos, cuadros melancólicos profundos, pero es que hay un 10-20% de personas que se suicidan y no tienen una patología. Muchos jóvenes que eligen esto no tienen patología. Luego están viviendo un itinerario, un viaje de tristeza, de moralización, no puedo, impotencia, desesperanza, nunca lo conseguiré, indefensión, haga lo que haga, nada va a cambiar. Eso me da una desesperanza, ya no espero nada de nadie ni de la vida, porque lo mío no importa, porque yo no importo, porque estoy solo y me siento solo, porque la vida no tiene sentido, porque tengo un vacío y entro en la desesperación. Ya no quiero estar en mí, no quiero sentir mi yo, me voy, no quiero sentir el yo. Luego nosotros vemos la cara conductual, pero entre la ideación, la idea y el suicidio hay todo un proceso. Por lo cual, ¿qué os estoy diciendo? Lo más importante no son los precipitantes, las causas, sino la dimensión existencial. ¿Cómo vivo mi propia vida? ¿Qué concepto tengo o principios tengo desde la parte más profunda de mí? Desde mi libertad y mi responsabilidad, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo trabajo mis emociones? ¿Vivo mi existencia, mi personalidad? Con lo cual, ahí vamos a ver cómo la persona que elige quitarse la vida, suicidarse, va a pasar por un proceso de primero tengo la idea, llega un momento que algo refuerza o precipita la incomprensión de los otros, la soledad, los fracasos, las humillaciones, abandonos, provoca la crisis suicida y aparece el plan. Primero tengo el deseo, la idea, después viene el plan, ¿cómo lo voy a hacer? Tercero, empiezo a tener gestos que ya me van llevando o incluso puedo tener algún intento hasta que tengo el suicidio consumado. ¿Qué es lo que la Organización Mundial de la Salud habla de concepto de suicidio? Es cuando una persona se quita la vida por una acción propia y voluntaria. Luego, en todo ese proceso, tenemos que ver cuál es el significado desde su yo observador, situado en su yo y en su situación, cómo funciona esa mente que se desconecta del alma, que vive los objetivos de la vida y que empieza primero con una lógica desesperanzadora y desmoralizadora de la vida. Pero hay lógica de la vida, como dice Alejandro Rocamora y otros muchos. La vida es una mierda, negatividad ante la vida. El autoconcepto, cómo me veo yo, cómo me defino en mis cualidades, me desprecio, no soy suficiente, yo no valgo, yo valgo menos, yo no lo consigo. Y si todo acabase, y ahora viene algo muy importante, que el que os habla, las que os escucháis seguramente, no sé si todas, pero muchísima gente alguna vez ha querido
darle al botón de autodestrucción, al botón de ignición y salir disparado, o como decía mi abuela, ay señor, llévame pronto. Y yo siempre digo, ay señor, llévame pronto y arrójame en Cancún. Ojalá no tuviera lo que yo estoy teniendo ahora. A veces hay deseos de escapar, de no despertar, de que la realidad, ese deseo puede estar presente, pero tiene una lógica de la vida. Momentos de distrés emocional, de estrés, de cansancio, de agotamiento, de hartazgo. Iros todos a donde amargan los pepinos, ¿eh? Que os den por donde no sale no le da, donde no da el sol, la rabia, porque ese miedo, esa sensación de carencia, de separatividad, de dirigir mi motivación en la vida, de querer controlar, obtener, de que la realidad se ajusta a lo que yo quiera, ¿no? Lo que decía Guillermito de Mafalda. Así que la realidad se ponga bonita, me llaman y yo voy a la realidad. Y a veces Mafalda decía, paren el mundo que yo me quiero bajar. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez? Pero estamos en la lógica de la vida, miedos, estreses. El problema es cuando se atraviesa una línea y hay una crisis, un punto de inflexión, un precipitante. Y ahí, al pisar la línea, sí que viene la crisis y aquí viene el plan. Empiezo a pensar, no que me quiero morir, que deseo morirme, sino cómo morirme, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y si la persona lo expresa diciendo que ya tengo algo que va a ser irresoluble, inmodificable, va a ser inmediato y va a ser indoloro, ya tengo la realidad. Ahí es donde todas las alarmas saltan, porque la voluntad de dirigir mi acción hacia el acto de hacerlo ya es el último momento. Entender todo esto nos va a ayudar a cómo podemos en este proceso ayudar. Luego, ya nos vamos rompiendo, me pusisteis depresión, porque es lo que comúnmente las personas piensan. Las personas que se suicidan tienen una patología mental. No siempre. Es que un 20, un 10, un 15, un 30%, no sé si tiene sentido hablar de las estadísticas y de los números como algo frío. Lo que sí que es evidente es que hay personas que no tienen patología y quieren suicidarse. Luego, es una respuesta a una situación de la vida cotidiana, a una situación psicopatológica. Y ahora viene algo muy importante que los especialistas nos hablan. No vemos el suicidio como pre-ideación suicida, el acto suicida, ya ha llegado la muerte y ya está. No, también el suicidio sigue formando parte en la vida, en la existencia de los supervivientes. El suicidio no acaba en el tanatorio, no acaba con la muerte. ¿Por qué? Porque los supervivientes siguen sufriendo las consecuencias del suicidio. Luego, podríamos decir que hay dos grupos, las personas que responden a una situación de la vida cotidiana que no tienen nada de psicopatológica, entre un 10 y un 20%, y la respuesta de personas que tienen patología. Luego, la pregunta es, Roberto, entonces, ¿qué le ocurre a un chico de 17 años, a una mujer de 28, a una señora de 39, a un hombre de 52, a un señor mayor de 81? ¿Qué le ocurre en la vida para que decida matarse? Como tengo poco tiempo, lo que sí que ya voy es ir diciendo cosas que creo que nos pueden ayudar. Como decía el gran maestro Víctor Frankl, el vacío existencial, la neurosis noógena, la pérdida de sentido y sobre todo la soledad. Hay un observatorio de la depresión, hay de la ansiedad, hay teléfono dorado, teléfono de la esperanza, hay muchos teléfonos y cada vez que todos esos teléfonos suenan, cada vez más la soledad está subiendo. Al año suben también las estadísticas de personas que mueren solas en casa y que a lo mejor 6 meses después el olor es insoportable, alguien pregunta por esta persona, tienen que venir los bomberos y la persona ha muerto sola. Luego la soledad existencial, social y afectiva que está ahí. El vacío existencial y la soledad.
La soledad del adolescente. Nadie me entiende, nadie me comprende. Ahora hablaré un poco de ella. Luego, todos los autores, hay muchos autores que hablan de que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. No es lo mismo la soledad como oportunidad elegida que la soledad impuesta. No es lo mismo la soledad coyuntural, que es un momento, que la soledad estructural, ¿no? Luego, aquí la gran soledad, hay una soledad existencial, yo vivo en mí, yo tengo un yo tengo que aprender a sentirme y a estar solo en mí, abandonarme en mi yo, en mi interioridad. Por eso el mayor laboratorio, el mayor taller de reparación del autoconcepto y la autoestima es saber estar en mí. La soledad es un rasgo de madurez. La soledad buscada, como la soledad serena, con silencio, con el sonido del ser, meditar, orar, estar en mí, estudiar, darme tiempo para mí, dar un paseo solo, meditar, hacer yoga. Esa soledad es muy importante, porque yo vivo en mí, yo tengo un yo, hay una soledad existencial, nadie puede vivir y sentir por mí. El problema no está en esa soledad, o perdón, no, me equivoco. Sí, puede haber ese primer problema en los adolescentes. No soporto estar solo, me llena de angustia, ansiedad, entonces hacer, las redes, el hacer están con otros. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran miedo del adolescente? El miedo al rechazo. Tengo que encajar. Si no he resuelto bien el primer miedo de la primera etapa de la vida, que es el miedo al abandono, si en mi historia de apegos, que ahora hablaré, no están resueltas ciertas cosas, vivo con esa motivación de pertenecer, de que me quieran, de que me valoren, de que me acepten, con muchísima ansiedad, de esa motivación de logro, de narcisismo, de conseguir mis logros, de estar siempre bien. Entonces estoy viviendo siempre, soy un balcón a la calle. Esto le pasa a todos los adolescentes en una etapa de la vida donde puede ser natural, necesario y muy a mano conectar, relacionarme. El problema es si no sé manejar mis emociones, no tengo una buena inteligencia emocional, en casa no hay una buena comunicación, los fracasos amorosos, los fracasos en el colegio, el bullying, el maltrato, sumen a la persona en una soledad, se retrae, ataca más, puede elegir la adicción, puede dar la vuelta a toda esta situación eligiendo formas de comportamiento que le ponen en peligro. Y claro, esa soledad afectiva es la dificultad de conectar, de comunicarse con las otras personas. Entonces, este segundo grupo de personas que vivencian una psicopatología, este primer grupo de personas que vivencian una psicopatología pueden estar viviendo todo esto desde su psicopatología. No me comprenden, no me atienden, nadie me cuida, tengo esa falta de red de apoyo social. Pero también las personas que vivencian en la vida cotidiana una situación de sufrimiento, que no tienen una enfermedad mental, también pueden vivir ese vacío y esa soledad. Luego, no es solo la ausencia de personas significativas, es la incapacidad para la conexión. Y esto es muy importante, porque ¿de dónde viene esto? Somos hijos de nuestra historia, padres y madres de nuestro futuro. Pero yo soy yo en la medida en que tú dices quién soy. ¿Y dónde me construyo yo para que veas tú y me digas quién soy? En mi historia de relaciones. Ese niño interior, esa historia de apegos. ¿Cómo manejábamos las emociones en casa? ¿Cómo era nuestra historia de apegos? Cuando yo estaba muy nervioso, tenía miedo y me acercaba a mamá y ella se asustaba más, el niño se retraía, se enfadaba, mamá me mata, y el niño dice, cállate, sé buena. Lo tuyo no es importante, cuida a mamá. Cada vez que tengo miedo, mamá, no tengas miedo, sé fuerte, papá se enfadaba, no seas, no voy a emplear tacos, pero mi generación lo ha oído, no seas tonto, no seas nenaza, no seas mariquita, perdonadme las expresiones que en los 80, en los 70 se decía. Ahora que dice, tienes que ser fuerte, tienes que ser autosuficiente, claro. O yo me enfado y mamá se enfada más, papá se enfada más, y yo me enfado, y al final tengo que marcharme e irme fuera porque en casa no me entienden. Claro, luego
¿Cómo es mi historia de apegos? Si me acerco a mamá, me presiona, luego me tengo que alejar, pero me siento solo, tengo que volver. Entonces solo puedo volver satisfaciendo a mamá. Estoy creando ante el miedo y la ansiedad en la relación, en la adolescencia y en la edad adulta, construyendo una estructura de personalidad. Para que te quieran, condesciende, complace, sé buena. Cállate, sé buena. Sumisión, maltrato, condescendencia, dependencia emocional, está servido. Creo que amar es igual a que el otro me posea, me colonice, o estoy muy mal, ay, que estoy nervioso, y mamá, no te preocupes, no te preocupes, no, venga, hijo, vamos, si yo estoy mal, mamá se pone peor. Bueno, empiezo a tener dependencias emocionales. Después, cuando me hago adulta, soy muy celosa, soy muy posesiva, el otro tiene que estar, cariño, ¿dónde estás? No, estoy en el trabajo, y ese ruido, ¿y por qué llegas tarde? ¿Pero qué vas a...? Entonces, es empegotarme, estas dependencias, fusionarme con el otro. Claro, y el otro siempre al final me abandona, no me soporta, me deja, y al final me engancho al que me dé un poquito de amor, pero después es un alcohólico. Vienen las dependencias emocionales, viene el apego ansioso, vienen los celos en la relación, o como yo me enfadaba, papá se enfadaba, yo iba donde ellos se marchaban, tengo un apego evitativo. Es ese marido que no tenéis seguro, esa esposa que no tenéis seguro, ese amigo que conocéis, que, bueno, pues es muy autosuficiente, es muy autorreferencial, el bien está dentro, el mal está fuera, yo puedo con todo, y soy muy narcisista, yo no dependo de nadie, esa persona que no habla de emociones, es alexitímico, que no expresa emociones, se le muere un hijo y se va a trabajar a la oficina al día siguiente, ese amigo que parece que un día te come y otro día parece que es un cacho de carne con ojos. Si lo tenemos de pareja, a veces, ¿qué nos está ocurriendo? Pues vemos que no habla de sentimientos, siempre es muy racional, percibe el mundo desde la sensatez y desde la intuición no tiene nada de intuición, siempre es muy sensato, muy racional. Sí, cuando nos enamoramos, en la fusión, pues fue cariñoso, pero ahora es muy autoritario, yo siempre tengo que hacer lo que él quiera, tengo que mirarle a él es muy autosuficiente. ¿Por qué? Porque tuvo que crecer solo, sin afecto. Enseguida se enfada si alguien entonces, le cuestiona. Claro, luego esa historia de apegos va creando una estructura de personalidad. Entonces, ¿cómo me relaciono conmigo mismo, con los otros y con el mundo? Hay personas que ante la soledad lo van a dar todo para que no te abandonen, personas que ante la soledad van a hacer lo que sea para conseguir que el otro les haga atención y otros que van a vivir en su soledad haciendo como que no le importa. Esto es lo que veo hoy en la clínica. Vengo porque tengo miedo a los exámenes y acabamos hablando de tu historia de apego. Vengo porque estoy muy nerviosa, tengo cuadros de ansiedad, tengo depresión. Vengo porque hoy iba a venir a hablar de esto y he tenido 3 personas con ideación suicida. Una de ellas por un problema en la vida cotidiana, una situación de maltrato, de abuso en su trabajo, dificultades económicas. Otra persona por una dificultad del manejo emocional, porque ha crecido con 20 años para que te quieran, tienes que darlo todo, no pensar en ti, porque lo tuyo no es importante, y entonces ya llevo 3 fracasos emocionales, tengo mucho miedo de fracasar en la carrera, y la otra persona, soy culpable, no valgo, no soy suficiente, porque siempre ha estado muy presionada en su historia de apegos. Luego, la soledad no se sana con la compañía. Acortar distancia no es igual a cercanía. Hacer actividades y mandar a las personas a un voluntariado o formar grupos o ir a un grupo espírita no te quita la soledad. Tengo que primero amarme a mí mismo, aceptarme, entenderme, sanar mi niño interior, ir hacia los demás y tener una persona significativa y con valor, sí, pero que haya una verdadera comunicación. Luego, estas personas que pueden tener cuadros de ansiedad en un futuro, cuadros depresivos, que puede venir un precipitante en la vida cotidiana y le puede provocar esto, claro, pueden entrar en la desesperación. Si son personas muy autosuficientes, muy autorreferenciales, muy narcisistas y colocan todo en el trabajo y pierden el trabajo,
pierden el valor, me desespero, me quiero matar. Si son personas que colocan todo su valor en condescender, complacer, y habéis conocido a personas así, espero que vosotras no, amigas espirituales, ¿no? Esa amiga que ha cuidado a sus padres, a su hermana enferma, su valor ha sido condescender, complacer, lo mío es lo último, para que me amen yo tengo que darlo todo. Claro, cuando se mueren todos, me encuentro con 50 y tantos años, sin un proyecto de vida, porque yo he cuidado a todo el mundo, pero ahora ni quién me cuida. La pérdida de sentido vital. ¿Por qué? Porque ha puesto todos los huevos en una cesta, se le ha roto la cesta, quien ha colocado todo en el dominio y en el poder, en el éxito, a vivir en la línea de los objetivos de la vida. Éxito o fracaso. No tengo éxito o fracaso, se desmorona todo. Me quito de en medio. No tengo objetivos. El vacío de sentido porque me he colocado mi vida como un solo proyecto. O soy esto, o hago esto, o soy madre, o lo doy todo por los hijos. Se marchan los hijos y ahora ¿qué hago con mi vida? Me desespero. Lo que Byung-Chul Han, que es el coreano que tiene un libro maravilloso que a mí me encanta, La sociedad del cansancio. Hemos pasado de la sociedad de tengo que, debo de, a la sociedad de si tú quieres, puedes. Cumple tus sueños. Si estás mal, es que te sientes mal. Y si te sientes mal y estás mal, es que estás haciendo algo mal. Cómprate el libro, vete a las clases del coach, del psicólogo, vete a las clases del experto en relaciones sentimentales, el gurú de la comunicación. Si tú quieres, puedes. Claro, creo que todo lo puedo. Entonces, ¿dónde estoy colocando mi vida? En el éxito y en el fracaso. Y a veces, ¿qué ocurre? Me puedo desesperar teniendo éxito y me puedo desesperar teniendo fracaso, porque el sentido no era ese, no era el proyecto. Entonces estoy aguardando en espera siempre algo que tiene que ocurrir. Si no ocurre eso, ¡ah! No puedo. Si no soy psicólogo, tengo un despacho en una buena ciudad y consigo la oposición, mi vida no vale la pena. Y como dice la Entralgo, como somos seres esperantes, siempre estamos en espera. Quiero vivir, quiero no estar solo, quiero no estar loco, quiero que me amen, quiero que todo me vaya bien, tengo que, debo de, mi ego-mente, vivo en mi ego-mente, quiero controlar, obtener y lograr. Claro, ¿qué ocurre? La certeza del existir, no me abandono en mi yo, no vivo en mi alma grita, está pidiendo algo, tú vienes con una tarea de otras vidas, en esta reencarnación tienes que cumplir un objetivo, el alma lo sabe y te va colocando en la vida una y otra vez situaciones para que tú te coloques frente a ti mismo, dejes de caer en el error del caso único, si no consigo esto ya no intento más, que veas que hay escalas graduales y que puedes confiar y abandonarte en ti porque hay algo que te sostiene y que puedes tener un pronóstico positivo y lanzarte a un proyecto, pero no confías en ti. Entonces le echas la culpa al mundo, a Dios, a los otros, desconfías de todo, crees que no puedes y entonces la persona se quiere suicidar por la desesperanza. Pero aquí hay dos teorías de la desesperanza. Algunos teóricos hablan de la teoría de la Entralgo y otros de Kierkegaard. Yo soy más existencialista, más de Kierkegaard. Kierkegaard que hablaba cuando siento la soledad, siento una angustia profunda, siento una desesperanza y me desespero, el desesperado ya no espera nada. Y la última desesperanza y desesperación es soportar el yo. Y yo ya no quiero soportar el yo. No soporto sentir que existo, no quiero estar, no quiero saber que sé, sentir que sé, me voy. Porque la muerte, que la deseo, ya no me da miedo. Lo de menos es morir, lo demás es vivir. Y creo que la salida es esa. La Entralgo dice, no, el que se suicida todavía está esperando algo. Una forma de ser más satisfactoria. Que se me quite la angustia, un cambio, ir hacia un paraíso, hacia un más allá. Quiero la vida, pero la lógica de la muerte está en la lógica de la vida. Va a ser una solución. Entonces creo, y aquí viene, chicas, chicos, aquí viene por qué mucha gente le cuesta entender esto. Voy a construir una narrativa. Me voy a quitar de en medio, dejo una carta, cuento cosas a los míos, vais a estar mejor sin mí, no va a haber ningún problema, porque vosotros vais a sufrir, sí, el duelo, pero no pasa nada porque pronto lo superaréis. Y de repente construye todo un relato para que su disonancia
es una parte de mí quiere vivir, otra quiere matarse, voy a resolver esa disonancia. Y entonces salgo de la lógica de la vida y entro en la lógica de la muerte, como una nueva forma de vida. Esto es difícil de entender. Por eso esperanza y desesperanza no son absolutas. La tristeza, la desmoralización, la desesperanza y la desesperación me llevan de alguna manera a ese proceso final. Luego, personas que tienen psicopatología y que viven en la vida cotidiana, pues pueden vivir con una desesperanza crónica, una melancolía, caer en el suicidio o, y esta es la tarea por la que podemos intervenir los psicoterapeutas, y vosotras ahora terminaré diciendo qué podemos hacer como ayudantes, nosotros podemos ser medicina para la otra persona, puede haber un sí a la vida a pesar de todo, un sentido, un aceptar y elaborar la angustia, un dar todavía una posibilidad. Porque se puede hacer eso, todavía se puede hacer eso. Pero entonces, ¿cómo podemos? Y esto es muy importante, Roberto. ¿Cuál es la mejor medicina para una persona desesperanzada? Mirad, os voy a decir dos anécdotas, que es la mejor manera, como hacía Jesús cuando le preguntaban cosas, decía una parábola. Por supuesto, no me comparo con él, entenderme, pero creo que era una buena metodología. Lo que sana es otro ser humano, no un artefacto, no la inteligencia artificial, el vínculo, esa resonancia, esa validación. Yo, cuando me escuchas, no solo me siento entendido y comprendido, es que me miras. Nosotros vivimos toda una vida intentando atrapar la mirada del otro, ser aceptado y valorado, sentir que existo e intentar en la medida de lo posible vivir una vida que tenga sentido. Entonces, ¿qué hacer? La prevención, una buena educación emocional. Tener conocimiento. Veritas libertas. La verdad os hará libres. El conocimiento. Y en el durante, el vínculo. Entonces, como dicen compañeros con los que trabajo, David Fernández Ayuso, María Jiménez, que trabajan en situaciones de emergencia, enfermeros en situación de soporte vital, psicólogos especializados también en intervención en emergencia, si una persona te dice que se quiere quitar de en medio, nunca le preguntes el por qué. Si una persona se quiere quitar de en medio, está pensando en matarse y en cómo, pregunta. ¿Has pensado cómo quieres hacerlo? Preguntar no hace que la persona lo haga. Lo que está deseando es contar para qué quiere hacerlo, para hablarte de lo que le hace sufrir. Luego, ¿qué es lo que necesita la persona? Un bicho humano que no salga corriendo, que esté presente, siendo consciente. Los americanos dicen awareness, yo estoy aquí, te abro mi corazón, hospitalidad, e intento desde una sana compasión, compacema, sentir desde dentro lo que tú sientes, transmitirte la comprensión, devolverte comprensión. Y lo primero que voy a hacer es evitar las respuestas espontáneas. ¿Pero por qué te suicidas, hombre? Con lo joven que eres, si tienes una vida por delante, si tienes unas mujeres y hijos, por eso me suicido. Pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? No, si desautorizas, si no empatizas, si no escuchas, si no de alguna manera contienes la angustia del otro, porque en definitiva la angustia del otro te angustia a ti, contienes la tuya, por eso ser consciente, estar ahí, presencia, hospitalidad, compasión, estar ahí. Pero para poder hacerlo es muy importante hacer lo que dicen los americanos, breathing, coger aire, respiro, siento mis emociones, las dejo estar, pero lanzo mi atención a atenderte, a entenderte, a comprenderte y a transmitirte comprensión. ¿Desde dónde? Desde el corazón. Por eso el contexto es muy importante. Y aquí vengo con la anécdota. En un curso hace unos años, no hace mucho, un año antes de la pandemia, os dais cuenta que hemos cambiado lo de antes de Cristo y después de Cristo por antes o después de la pandemia, ¿no? Estaba dando un curso precisamente
para voluntarios, expertos en relación de ayuda, que tenían carreras, algunos no tenían, pero querían ser voluntarios, y estábamos hablando de la desesperanza, de si una persona decía que se quería quitar la vida, y una señora nos contó algo que a mí me voló la cabeza. Ella le suena el teléfono, le dice hola, muchísimo ruido, parecía de la calle, yo es que no puedo vivir, yo que estoy hasta las narices, porque mi mujer, porque yo me estoy matando, porque yo me voy a matar, porque yo no... Y le dice, ¿pero dónde estás? Estoy en la ventana. Ah, estás en la ventana. Bien. Debes de estar muy triste, muy angustiado para hacerlo. Pues sí, joder, porque estoy harto, triste, estoy enfadado. Estás enfadado. Sí, estoy muy enfadado con la vida. Y le dice ella, de una manera inocente, totalmente centrada en él, ¿puedes meterte un poquito para adentro? Porque no te oigo con el ruido de la calle. Y el chico, obsesionado por contarle y tal, se metió para adentro. Y entonces los del curso, claro, qué técnica, qué no sé. No, dice ella, no, yo no pensé nada, yo solo quería escucharle. Me pareció maravilloso. Generó el contexto, la confianza, cor cordis corazón, le dio lo mejor de ella, su corazón. No le desautorices, crea una base segura, crea un espacio de encuentro, crea una comunicación, transmítele que te haces cargo, no le desautorice, escucha. Nos han sido dadas dos orejas y una boca para hablar menos y escuchar más. Establece esa conexión profunda. Tú puedes ser medicina para el otro. Otra anécdota de Víctor Frankl. A las 9 de la noche en Viena, que para ellos ya es madrugada, le llama una chica, había conseguido su teléfono. Esto me lo contaron en un curso de logoterapia, ¿no? Y la chica le llama al doctor Frankl y dice, doctor Frankl, sí, usted es el doctor Frankl, me quiero matar porque tal. Y estuvieron hablando 2 o 3 horas por teléfono. Al final colgó la llamada, se acabó la llamada y claro, él se quedó muy triste, preocupado y dice, ¿qué habrá pasado? Al mes viene la chica con un ramo de flores y unos dulces y dice, doctor Frankl, ¿es usted? Sí, dígame tal. Yo soy aquella chica que no me diga tal y le vengo a dar las gracias, no me he quitado la vida, quiero seguir luchando a pesar de todo, quiero dar sentido a mi vida. Claro, y el doctor Frankl, Víctor Frankl, dice, oh, claro, pero vamos a ver, como buen investigador, psicoterapeuta, también tiene su ego y tenía su autoestima, y dice, de todo lo que le dije, ¿qué fue lo que más le ayudó? Dice, en verdad, le dijo como Red Barclay a Escarlata fuera en lo que el viento se lleva. Sinceramente, nada de lo que me dijo usted me importó, nada me valió. Imaginaos cómo se quedó el doctor, con doctorados y famoso en todo el mundo. Y dijo, entonces, dice, si alguien tan importante como usted, con tan atareado, es capaz de cogerme el teléfono por la noche y escucharme un par de horas hablando de mi dolor, dije, este mundo merece ser vivido. Lo que me sanó, lo que me dio sentido a la vida no fue lo que usted me dijo, sino fue lo que usted hizo, atenderme. Luego es la mirada compasiva, el reconocer en la mirada del otro que existes, que me interesas. Y lo mismo pasa con los supervivientes. El dolor es el precio que se paga por amar, ese es el duelo. El duelo no se cura, se sana. Aprender a vivir sin el ser amado que se ha suicidado es muy doloroso y siempre va a quedar esa duda, esos porqués. Luego la clave está no tanto en lo que le dices a la persona o en cómo se lo dices, sino en quién eres para el otro, ser con el otro, no estar a su lado o acompañarle, estar con él. Ahora el estoicismo está muy de moda, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, hay podcast de eso. Los estoicos decían, la cuestión es ante el sufrimiento, cuál es tu postura, distinguir lo evitable de lo inevitable, lo que controlas de lo que no controlas, colocarte en la postura de decir cómo sufres y cómo puedes sostener y aceptar el sufrimiento. Pero aquí la clave, y lo dicen muchos autores, es bien, ¿y a quién tienes? ¿Con quién sufres? Luego, ¿cómo vives? ¿De qué manera vives con la persona que sufre? ¿Qué le transmites? Acepto lo que estás viviendo, lo acojo,
no te enjuicio, doy un espacio, te doy tiempo, te escucho y te entiendo, sé que tienes un camino, confío en ti, háblame, vamos a recordarle juntos. Ante el por qué te devuelvo lo que sientes, indefensión y miedo. Valido incluso que estés enfadado con el ser querido que lo ha hecho. Y es más, el 30% de las parejas que pierden un hijo bien por enfermedad natural, bien por accidente, bien por suicidio, por homicidio, se separan, se divorcian. ¿Por qué? Porque viven en, en situaciones distintas. ¿Cuántas veces he escuchado yo en terapia? Pero ¿cómo puedes ir a celebrar el cumpleaños de tu hijo si tu otro hijo ha muerto? ¿Pero cómo puedes ir al bautizo o la comunión de tu sobrino si nosotros hemos perdido un hijo? ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con otra? Nuestro hijo, que está en el otro lado, que hemos perdido la relación, pero no el vínculo, sigue siendo una presencia que nos conecta con el amor que no se ha llevado la muerte, que sigue presente en nosotros. Y yo sé que sé y siento que me comunico con él y de alguna manera él me habla y me sigue diciendo, no con lengua, vive. Cada vez que estáis juntos, papá y mamá, yo me alegro. Es un ángel, es una conexión, es una presencia, es un recuerdo, pero cuesta tanto, ¿verdad? Luego, si os dais cuenta, y tenía muchas más cosas que deciros, pero ya voy a acabar, porque diréis que se calle este hombre ya de una vez, que tenemos que ir a cenar, ¿no? Como dice Allan Kardec, hemos venido al mundo a amarnos y a perdonarnos, a comprendernos. Y la persona necesita volver a tener esperanza. Y el ancla de la esperanza es sentir que hay algo que me sostiene, esa aceptación profunda de saber que sé que en mí hay algo y que ese ancla me la das tú a través de tu mirada, de tu comprensión. A mí me gustaría acabar con una poesía de Albert Camus, El verano, 1953. En medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo golpee, empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Pero eso no lo puedo descubrir desde alguien que me lo dice de fuera, lo tengo que descubrir yo. Y la mejor manera de descubrirlo es mira más allá de lo que ves, déjame hablar, déjame compartir el dolor, no nos mata lo que decimos, nos mata lo que no decimos, porque lo que no decimos no desaparece, se pudre, genera desesperación y al final tengo que arrancarme yo. Y ahora acabo y ahí os dejo el balón centrado, como haría un futbolista, desde el mundo espírita, desde la espiritualidad, sabemos qué pasa con la persona desencarnada que adopta como estrategia vital el suicidio. Pero yo quería trabajarlo desde aquí, porque sabemos que al final no es una puerta para la paz y que tiene que hacer un proceso también en el otro lado. Pero lo único que nos sana es el amor desde este lado, mandarle luz, ayudarles y que como muy bien sabéis, el amor no es el camino, es lo único y es la energía y la fuerza sanadora para ver la luz. Gracias por escucharme, disculpad si me he pasado un poquito y eso que tenía cosas, pero os agradezco que estéis ahí y os doy las gracias por atenderme y espero que no hayáis perdido la juventud, os sintáis deprimidas con mis palabras y adoptéis
como forma de salida esta tarde tirados por la ventana por haberme aguantado tanto tiempo. Dejarme que lo diga con un poquito de humor, porque no hay nada tan serio que no se pueda decir con humor. El humor es el antídoto. Víctor Frankl lo utilizaba en el campo de concentración. El humor también, ¿no? Reírnos de nosotros, de la vida, del mundo, porque mientras hay humor hay esperanza. Aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde, yo creo que no. Lo último que se pierde es la grasa localizada. Eso es lo último que se pierde, ya os lo digo, chicas. Lo último. Así que Eso es verdad, totalmente. eso es lo último. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto, porque, bueno, me has puesto la carne de gallina. Has hablado de este tema, que es un tema tan, tan delicado, tan importante, un tema que hay que hablar. Pero has dado un enfoque, yo creo, ¿no? Yo creo que puedo hablar aquí en nombre de todos que aquí estamos, más, más vivo, más en el sentido de realmente, porque siempre estamos ahí, ¿no? Con esas cuestiones que una persona que comete el suicidio o que tiene el pensamiento, este pensamiento suicida, tiene que estar sufriendo demasiado, ¿no? Tiene bueno, estar en una situación límite, ¿no? Y tú, con tu narración, pues yo creo que nos ha ayudado, has ayudado a entender más todavía eh, este tema tan complejo, ¿no? Que es el suicidio porque es algo que la persona puede estar pensando desde hace días, semanas, meses y que tiene muchas caras, ¿no? Como tú bien nos has explicado. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Que todo el mundo carga con una mochila, ¿no? Y dentro de esta mochila, pues hay tantas cosas, tantas experiencias, tantas situaciones, tantos traumas, vivencias que nosotros no conocemos, ni de lejos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje, ¿no? que nos has dejado y bueno, que era una de las preguntas que yo tenía aquí preparando, es esto, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos servir de apoyo, ¿no? Para esas personas? Y la respuesta está ahí, ¿no? No juzgar y escuchar más, porque vivimos también en esa actualidad tan ajetreada, ¿no? Y que no nos escuchamos, no nos conocemos, no nos saludamos, no sé, vivimos ensimismados, ¿no? Todos nosotros. Y por eso muchas veces no nos damos cuenta eh, de cómo podemos ayudar a una persona que puede estar a nuestro lado, ¿no? Entonces, muy, muy importante todo lo que has dicho. Bueno, aquí tenemos, antes de pasar a otras cuestiones, ¿no? Otras preguntas, tenemos algunos comentarios aquí en el chat. Anne, que agradece muchísimo. Excelente la conferencia. Paloma, que dice, muchísimas gracias, Roberta, me ha encantado todo lo que has dicho. Qué importante cada una de tus palabras. Karina, agradecimiento enorme a Roberto su tiempo y tan inspiradora conferencia. Me gustaría hacer una pregunta si hay tiempo. Claro que sí, Karina, y si quieres levantar la mano, ¿vale? Bueno, abre el micro. Sí, abre el micro, sí. Yo ¿Qué seguía pasó? tus pasos, Keilita. Roberto, gracias, enormes gracias porque cada vez que te escucho me dejas con tantas cosas en qué pensar como para repetir, eh, como para repetir la escucha, que es algo que hago con poca frecuencia por falta de tiempo, pero me es un placer escucharte la primera vez y las veces que te repito. Así que muchísimas gracias por tu profundidad y por la empatía que tienes para con el dolor ajeno, me llega profundamente. Muchas Eh, gracias. a ti. Quería preguntarte, porque
Bueno, yo soy de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la ciudad con mayor cantidad de psicólogos per cápita, según nos dice Internet. La verdad es que aquí eh, totalmente natural para nosotros que la gente vaya a terapia, que los niños hagan terapia, que los adultos hagan terapia, que los adolescentes, acá todo el mundo va a terapia. Porque felizmente cuando, por ejemplo, en los niños se detecta un síntoma, no solo se lo lleva al médico que tiene la especialidad, sino que se acompaña el síntoma con apoyo terapéutico. A mí me resulta súper valioso. Yo no soy especialista en la materia, ni mucho menos, pero bueno, tengo familiares que son psicólogos y entiendo la importancia que tiene para el ser humano que este apoyo esté presente, ¿no? Eh, Sin embargo, Internet lo he buscado antes de hacerte esta pregunta. Dice Argentina es el lugar con más psicólogos per cápita, pero no es así, porque aquí las realidades son muy diferentes. O sea, los recursos, y no hablo solamente de dinero, hablo de recursos en general, están divididos de manera bastante despareja. El año pasado me ha tocado, no, he elegido ir a una provincia muy pobre, en Jujuy, en el norte de Argentina, donde supongo que la cantidad de psicólogos por cabeza será muy diferente que la que vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque los recursos económicos son bastante breves, por decirlo. ¿Hay hoteles 5 estrellas? Sí. Porque bueno, también está el Cerro de los 14 Colores, que lo viene a ver todo el mundo. Ok, pero es tan despareja, la pobreza es tan notoria que supongo yo que la cantidad de psicólogos será bastante menor y la cantidad de gente que va a terapia también. ¿Por qué les cuento esto? Primero, para dar un entorno de a dónde va dirigida mi pregunta. Y segundo, para consultarte, te he escuchado muchas veces durante la conferencia de hoy hablar sobre la familia. Aquí en Argentina, el suicidio adolescente es prácticamente inexistente. O sea, aquí el suicidio es una tasa bajísima, que ha crecido en los últimos años, sí, pero que es baja. Y yo creo que, o sea, creo, te pregunto más que nada, em, si la familia, la contención familiar y la contención cultural, la manada, digamos, el pueblo como comunidad, presentes en estos tipos de pueblos como los de Jujuy y otros de alrededor, donde los recursos son pocos, pero la comunidad está como muy afianzada y la familia sobre todo ayuda a que la gente tenga más recursos emocionales para transitar la vida, aún en circunstancias a veces difíciles o de bajos recursos, insisto, no hablo solamente de dinero, hablo de bajos recursos en general, ¿no? Y en contraposición a esto, en estos días, y ya termino, chicas, perdón, Roberto, tú no me conoces, hablo un montón aquí. He estado hablando con una amiga en Estados Unidos por distintas cuestiones. Ella tiene una nieta que está en la universidad y está con bronquitis hace un montón y no le pegan con el medicamento y la chica sigue ahí, está sola y tiene 19 años y la familia está en otro estado, digamos, la clásica, bueno, conformación familiar de Estados Unidos, ¿no? Y yo decía, claro, esta niña se debe sentir súper sola porque, o sea, vive con fiebre, tiene los exámenes, o sea, en ningún momento se le retiraron los exámenes para priorizar su salud. Y yo hablaba el otro día con un familiar y le decía, es que priorizan el sistema como el gobierno, llámelo como lo quiera llamar, por sobre el vínculo familiar, por sobre otras cosas que tienen que ver más con lo humano. Y digo, por eso quizás se ven más los niños que aparecen o los adolescentes con armas en las escuelas, matando a todos, o sea, cosas que aquí, a pesar de, insisto, a veces tener menos recursos que otros países o incluso otros determinados pueblos con menos recursos que los otros pueblos de aquí, digo, entonces la familia, ¿no? La pregunta sería esa, para resumir. Viendo otras realidades con mayor poderío,
económico, de recursos en general. Con la vida acá los argentinos a veces nos cuesta tanto la economía sobre todo, porque es un hermoso país, pero que decimos, bueno, que tienen la vida fácil, ¿no? Que saben que se casarán, tendrán su casa, el Estado les pagará la casa, les pagará los estudios, bla, 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 como la vida más resuelta. Y a pesar de eso, la falta quizá de estas comunidades de sostén o de la familia, primeramente, por lo menos para mí, la familia, si hay un impacto en el ser humano de todo esto que vamos perdiendo a nivel general, digo, por correr detrás del dinero, ¿no? Ahora sí, en más los términos económicos, me parece que cuando se trabaja y se vive en favor de un sistema, de alguna forma se vive en favor de esto. Gracias, Roberto, me voy a callar. Gracias, millones de gracias por tus palabras. Realmente me llegan al corazón. Muchas gracias Gracias, Karina. a ti. Si no he entendido bien la pregunta, porque como lo has explicado tú también muy bien, pero yo creo que has hecho la pregunta y te has respondido tú, ¿no? El mayor antídoto yo tenía aquí, pero mira, como intuyo que a lo mejor las cosas nunca existen casualidades, sino causalidades, como siempre decimos, una frase manida, si nos dieran un euro por cada vez que la decimos, pues ya tenemos las vacaciones pagadas, ¿no? Siempre pero al final nos damos cuenta. Me habíais hecho una propuesta para septiembre también un poquito, y ahí a lo mejor lo que es lo que me faltó ahora, porque dije, cállate Roberto, porque a lo mejor es decir, bueno, no recuerdo ahora muy bien, igual me lo podéis decir el título, porque lo guardé, pero ahora no lo recuerdo, ¿no? Pero eh, si lo vemos, pero no sé por qué me está viniendo la idea a la cabeza. Espera, que te También lo tengo tiene, que mirar el título, que no me acuerdo. sí, pero ¿por qué lo digo? No? Y permitirme que gaste, entre comillas, el tiempecito, eh, que gaste el tiempecito, porque creo que es muy importante, creo que, a ver, eh, me lo mandaste el otro día, invitación, aquí está, Psicología y prevención. exactamente. Hoy, psicología y prevención, estamos hablando también de depresión, suicidio, ¿no? Seguimos en lo... Entonces, yo me he centrado más y dije yo, bueno, pues mira tú por dónde, a lo mejor esto es que, como decía Rudyard Kipling, ¿no? El del libro de la selva, qué es, cuándo, dónde, con quién, por qué, y entonces ya vamos hacia el cómo. Entonces yo creo que Karina ya ha dicho, mira, las sociedades que no están tan tecnificadas, urbanas, esto que llamamos la sociedad del bienestar. Hay una cosa que sabemos desde los años 50, que se ha estudiado la resiliencia, la capacidad de afrontamiento ante el sufrimiento, el sentido, desde la misma logoterapia, los estudios logoterapéuticos. Es curioso, el suicidio, la depresión, el sufrimiento extremo, el estrés emocional está más presente en los momentos de mayor bienestar y menos en los momentos de tensión vital, de búsqueda, de supervivencia, cuando las personas tienen muy claro el objetivo. Entonces, Claro. a mayor apatía, a mayor aburrimiento, a mayor soledad, y después lo que ocurre, el gran problema, hablaré de esto en septiembre, ¿no? El gran problema, la incomunicación conmigo mismo, lo estoy viendo con los jóvenes que atiendo, la dificultad que tengo para poner nombre a lo que yo siento. O sea, cómo yo hablo con Roberto, por supuesto, cómo hablo con mis padres, que nunca están trabajando, están en sus cosas, ¿no? Y la comunicación con los otros, que es una comunicación Facebook, Instagram, TikTok, redes, pero la comunicación auténtica, de corazón a corazón, lo que Sigmund Bauman, el gran sociólogo, hablaba de la sociedad líquida. Las relaciones, realmente estamos todo el día en la cafetería, tomando copas, jugando al mus, estudiamos juntos, nos vamos de marcha, nos vamos por ahí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que precisamente la comunicación, el soporte, la contención. O sea,
al final la familia, como comunidad moral, como comunidad de cuidados, es la que da el principal soporte. Si yo siento un vacío profundo, una soledad, lo que os hablé de los apegos, que simplemente lo señalé, claro, si voy y mamá no está, si tengo que ir a ver a papá, pero nunca está, si no puedo hablar con mamá porque lo mío no es importante, lo de ella sí, y tengo que calmarla, si vivo en una sociedad en la cual hay demasiado ruido, redes y el gran problema, el gran abandono de los niños, clases particulares, clases de apoyo, clases de piano, de violonchelo, está en un colegio bilingüe y tiene que aprender chino. A ver, chicas, no me jorobéis. Chino. Claro, que no sabemos qué hacer con ellos a las 6 de la tarde, que yo todavía estoy terminando lo mío. Entonces, ¿qué ocurre? Viven en soledad, crecen en soledad y entonces muchas veces no saben hablar consigo mismos y salen al mundo para controlar el mundo intentando vivir las vidas que no son. Entonces, aman a quien no es, dando lo que no son. Al final hay relaciones muy funcionales, muy basadas en los personajillos, en cumplir estereotipos. Entonces vivimos en una sociedad de la comunicación incomunicada, ¿no? Entonces, porque creemos que la cercanía es igual a estar cerca, a vincularse. No, uno no confundimos cercanía con conexión, son cosas distintas. Entonces, muchas personas viven mucha soledad estando muy acompañadas. Claro, ¿qué era lo que decía Karina? En una sociedad no tan del bienestar, donde jugamos en la calle. Mirad, mañana va a ser un año, ¿no? Del apagón, ¿no fue el 24 de abril? A esta hora, aquí en el pueblo donde yo vivo, estaban las calles llenas, los parques llenos, nosotros con mi pareja y sus hijos comiendo, partiéndonos de la risa con las velas, con un campis gas, hicimos ahí unos espaguetis. ¿Qué ocurrió? Nadie estaba en la tele, nadie estaba con la consola, la gente estaba jugando, volvimos otra vez a hablar, a tal, y a la luz de las velas, a la luz del candil, como en mi tierriña en Galicia, a luz do candil, que hay unos cuentos de Castelao maravilloso, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues se contaban historias al lado de la lareira, se hablaba, se comunicaba. Luego, ¿cuál ha sido el gran problema del vacío existencial y del silencio y de la incomunicación en casa? La bombilla. Cada uno se puede ir a un extremo de la casa. Dos, colocar un televisor, una tablet, un ordenador. Tres, ya los niños no juegan en la calle, no se pierden los juegos tradicionales. Claro, entonces, ¿qué dice Karina? Las sociedades donde se habla con la familia, se habla con los amigos, se juega, se comunica, donde las personas de alguna manera tienen ese apoyo, pues entonces hablaré de eso. ¿Cuáles son los niveles de comunicación? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo conectamos? ¿Cuáles son los antídotos, ¿no? El mejor antídoto no es hacer actividades, es estar, conectar, Te resonar. esperamos con entusiasmo, ¿eh? Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido una tarde estupendísima. Te esperamos con muchas ganas en septiembre, porque como dijo aquí Roberta, pues las ganas que tenemos es de escucharte horas y horas y horas y horas, de verdad. Muchas preguntas que tenemos aquí. Dejamos una idea guardada para septiembre. Y nada, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por tus palabras, por todo, todo, todo lo que has podido compartir con nosotros, que fue muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho Gracias, Roberto, de y corazón. mucha Muchas fuerza y gracias, Roberto. Muchas gracias. Un chao. abrazo, que te queremos Cuídate. mucho. Hablamos. Hasta Chao. Un luego. besito Gracias. grande. Chao. Beso.